al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, iglesia, Dios los bendiga. Bienvenidos. Bienvenida a la hermana Yesenia, esposa del pastor Oscar, bienvenida. La hermanita Ofir. Bienvenidos todos aquellos que nos visitan hoy, también nos visita hoy nuestro amigo que conocimos hoy, bienvenido. Bienvenidos a todos, bienvenido al hermanito, ¿cómo es que es tu nombre? Pablito, el hermano de Andrés, esposo de nuestra hermana Jenny. Y a todos ustedes bienvenidos, pero sobre todo bienvenido la presencia de Dios en nuestras vidas, es lo más importante, y sé que el Señor hoy hablará en nuestros corazones, en nuestras vidas, y consolará nuestros corazones, nos permitirá ver su gloria en medio de las dificultades, en medio de la aflicción, porque ese es nuestro Dios. Dios se manifiesta en todo tiempo y en todo lugar, pero donde más lo vemos es en el tiempo de la aflicción. Es allí donde más sensibles estamos a su voz, más sensibles a las circunstancias, y es allí donde nuestra fe es transformada. Estamos viendo una serie que es la soberanía de Dios como ancla del alma del creyente. Estamos aplicando el poder y gobierno de Dios y entendiéndolo y reconociéndolo cómo opera en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Hoy veremos cómo opera la soberanía de Dios. Hay algo que se llama providencia. Para ustedes, ¿qué es providencia? Providencia. El favor de Dios. Más o menos. Providencia. La soberanía de Dios. Sí, van de la soberanía y la providencia van de la mano. Lo que antes vio de lo que venía. Sí, más o menos, algo así. Vamos a definirla por qué. Porque esa providencia son todos los actos, situaciones de las personas, de la naturaleza, del mismo enemigo, que Dios usa para que se cumpla su propósito, su voluntad, su soberanía en todos y cada uno de nosotros. Nada pasa en la tierra, en el cielo o debajo de la tierra que Dios no lo ordene ni lo controle, porque Él es Dios. El propósito de estos temas es conocer a Dios. Uno de los más grandes teólogos del siglo XX, que es R.C. Sproul, dijo de que de la profundidad de tu conocimiento de Dios dependería la altura de tu adoración. Entre tú más conozcas a Dios, más grande va a ser tu adoración, tanto en cantar como en vivir, o sea, en todas las áreas de nuestra vida. Yo quiero empezar con un texto que es tremendo texto, como toda la palabra del Señor, pero esto es muy importante para lo que vamos a predicar hoy. Para ustedes, ¿quién fue Moisés? El hombre que Dios Escogió para sacar al pueblo de Israel de Egipto, de tierra de esclavitud. Libertador. ¿Fue un hombre muy importante? Bastante importante para Dios. Pregunto, ¿tú eres importante para Dios como Moisés? Claro que sí, porque Cristo murió por ti. Entonces tu valor no te dan las cosas que haces, sino lo que hizo Cristo por ti en la cruz. Ese es tu valor. El valor del mundo te lo da de acuerdo a las pertenencias, a lo que tengas en el bolsillo, quién eres para el mundo, lo que tengas en el banco. Eso es lo que el mundo te mide a ti. Te mide por lo que tienes en el bolsillo. El valor que le da Dios a sus hijos es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ese es mi valor. Y eso me da identidad. Aquí vamos a encontrar a Moisés, un hombre que fue una misión muy grande. Imagínense, enfrentarse al imperio más poderoso de la tierra en esa época, con una vara en la mano, no más, y la presencia de Dios, obviamente. Dios le dio una misión, un solo hombre tiene una misión, de ser usado por Dios para sacar al pueblo de Israel, a 1.500.000 judíos, a sacarlos al desierto, llevarlos a la tierra prometida. No era una misión fácil, no era una misión fácil, no era una misión fácil. En la Galería de la Fe,
En Hebreos capítulo 11 vamos a encontrar un texto que hoy lo vamos a poder interpretar a la luz de la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Hebreos 11, 27. Dice la palabra del Señor. Hebreos 11, 27. Por la fe. Hebreos 11, 27. ¿Estamos allí? Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible. ¿Cómo así? ¿Cómo hace un hombre para enfrentarse a un imperio sosteniéndose como viendo a quién, al invisible? ¿Quién fue lo que vio Moisés? ¿Cuál era la visión y cuál era el concepto y lo que conocía Moisés de Dios, que no le importó la ira del faraón y caminó por el desierto como viendo al invisible? ¿Será que tú estás viendo al invisible, al Dios Todopoderoso, al que sacó a Israel de Egipto con mano poderosa en todo lo que está pasando en tu vida? Pocas veces lo vemos. Vemos como el invisible como si no estuviera, como si Dios me dejó solo, Dios me dejó sola en esta prueba, en esta circunstancia. Pero Dios no te ha dejado sola, Dios no te ha dejado solo. Tú tienes que caminar como viendo al invisible. Dios siempre está presente en todo tiempo y en todo lugar. Es nuestro Dios, y más con nosotros que le amamos. Y es allí donde va el enfoque. Por la fe. ¿En quién? En Dios. Entonces, ¿qué era lo que veía Moisés en medio de las pruebas, en medio de las luchas que tenía con los hechiceros que tenía el faraón, con las pruebas que vinieron en el desierto, en la rebelión que tenía el pueblo de Israel en contra de él y en contra de Dios? ¿Cómo se sostuvo? ¿Qué fue lo que dijo? Sostuvo, como viendo el invisible. Tu sustento, tu fundamento es Dios, en todo. Porque si tu sustento, o sea, en lo que tú te sustentas, en lo que tú apoyas, es la plata se acaba. Si es en la salud, se acaba. Si es en el amor de una mujer, se puede acabar. Si es el amor de un hombre, también. Si tu confianza, tu sustento son las cosas que ves, estamos mal. Porque es que dice que la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera, la confianza de lo que no se ve. Pero ¿qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que yo confío? Es que Dios es real. Dios es más real que las cosas que vemos afuera. Porque es que las cosas que están afuera pasarán, serán desechas, pero la palabra del Señor no pasará. Este hombre caminó como invisible por la palabra que Dios le dio. Dijo: yo estaré contigo, te acompañaré, te guiaré, te sostendré, te guardaré, te guiaré. ¿Y él lo creyó? Claro que sí. Y no temió la ira de Faraón. O sea que para Moisés, ¿quién era más grande? ¿Faraón o Dios? Pregunto, ¿qué es más grande? ¿Tu prueba o el Dios que controla tu prueba? ¿Quién? ¿Y entonces por qué nos descontrolamos? Porque no estamos sosteniendo, o sea, nuestra vida no está sostenida como viendo el invisible. ¿Me hago entender? Entonces oremos. Padre, quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesucristo por este tiempo que vamos a pasar con tu palabra, con tu Espíritu Santo, con tu presencia en nuestras vidas. Delante de ti, Señor, está tu pueblo. Delante de ti están las necesidades de todos y cada uno de ellos y las mías, Señor. Yo sé que tú proveerás para todas y cada una de ellas porque tú eres suficiente para nosotros, Señor. Porque tú eres nuestro sustentador. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Padre, te pido humildemente en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, que proveas con tu palabra, Señor, fortaleza, ánimo. Que, Señor, despierte, Señor, el corazón de todos aquellos que hemos estado estacionados y acomodados a las circunstancias, o muchos de nosotros en el desierto. Hemos visto tu mano, Señor, pero tu mano siempre nos ha sostenido y nos ha guiado en medio de las pruebas más grandes. Y ahora, Señor, te pedimos, Señor, de que te manifiestes
en medio de las circunstancias, porque tú gobiernas las circunstancias para tu gloria. Padre, pongo delante de ti el corazón de todos y cada uno de mis hermanos y hermanas para que esté dispuesto, que sus oídos espirituales estén dispuestos a escuchar tu voz y a tomar decisiones hoy basadas en tu palabra y en la revelación de tu palabra. Que todos los que hoy vamos a ser expuestos a tu palabra, Señor, podamos despertar a una nueva vida en Cristo Jesús, que podamos ver tu gloria, que podamos adorarte por lo que tú eres, no por lo que tú nos das, ni por lo que necesitamos, sino por la suficiencia de tu presencia en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y ahora en el nombre de Jesús, amén y amén. Se sostuvo como viendo el invisible. Qué tremenda esa palabra, ¿cierto? Qué tremendo ese versículo cuando uno mira a otra perspectiva. Se sostuvo como viendo el invisible. Pregunto, ¿sería que Moisés pudo ver a Jesús? Sí. Quiero que me lean el versículo 26 de ese 11:26. Sí, obviamente. Léame en el 11:26 de Hebreos. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿El galardón quién era? Jesucristo. Para él fue más importante Jesucristo, su Señor, su Redentor, que todas las riquezas que le ofrecía Egipto. O sea que mire que Moisés caminó como viendo el invisible. Ahora les hago una pregunta: nosotros como creyentes, ¿en quién tienen que estar puestos nuestros ojos? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Para qué? Para que tu ánimo no desmaye. Si nosotros dejamos de mirar a Jesús en todo lo que Él es, vamos a desmayar, nos vamos a despelucar, vamos a andar más perdidos que Ana el día de la madre. Vamos a estar de aquí para allá y de allá para acá, sin norte, sin dirección. Pero cuando nosotros nos sostenemos como viendo lo invisible, como viendo a Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestra fe es clara, es real, produce frutos. ¿Qué es lo que produce? Confianza. ¿Qué es lo que produce? Obediencia a la palabra que Dios ha dado, sin importar lo que esté pasando, sin importar absolutamente lo que esté pasando. Porque mis ojos no están puestos en la prueba, sino en el Señor, que tiene esa prueba para su gloria y para bendecirlo. Así a veces esa prueba es muy difícil y muy dura en nuestra vida, así causa mucho dolor y mucha tristeza, pero una cosa es clara, que el Señor está en control. Entonces, providencia. Y yo quiero que empecemos, aparte de ese versículo que tomamos, que quiero que lo tengamos ahí y al final se van a dar cuenta por qué estoy diciendo esto. Dice, la soberanía de Dios actuando en su providencia. O sea, el gobierno de Dios actuando en los actos, situaciones, acontecimientos de personas ajenas o cercanas a nosotros, de situaciones climáticas, de la naturaleza, de todo, porque Dios sostiene todo con el poder ¿de qué? De su palabra. Entonces Dios está en control, Dios nos está guiando, Dios nos está fortaleciendo. Mi fe no puede estar basada ni fundamentada en lo que veo, sino quién es Dios en lo que veo. ¿Me hago entender? Romanos 8:28. Nos encanta este versículo, es una promesa que la sabemos de memoria. Nos gusta decirle a la gente cuando está pasando pruebas, cuando está pasando dificultades, y nos encanta motivar a los demás. Y nosotros, para nosotros no es real, porque es más fácil creer para otros que creer para nosotros mismos. Qué triste eso, ¿cierto? Es más fácil creer que esa palabra es real y puede ser de bendición para otros que para nosotros mismos. Romanos 8:28. Yo la voy a leer en la versión NBI, porque se las he leído más de una vez y la sigo reiterando para que entiendan una frase importante aquí. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Para quién? Lo aman. Hago una pregunta: ¿el que ama a Dios confía en Dios? ¿Sí o no? Bueno, claro allí. El que ama a Dios confía en Dios. ¿Y esa confianza en Dios en qué tiene que estar puesta?
¿En lo que estoy viendo o en lo que Dios está haciendo con lo que estoy viendo? Con lo que estoy viendo. ¿Que todo obrará para quién? Porque Dios está ¿qué? En control. ¿Me hago entender? La fe empieza a cambiar de perspectiva cuando yo tengo claro quién es Dios en lo que está pasando. Y en lo que está permitiendo que pase. Y en lo que permitió que pasara. Con él, con ella, con ellos. Hasta con las situaciones climatológicas. Hasta con los desastres. Porque es que Dios está en control de la naturaleza. ¿O no? Sí. Él controla todo. Absolutamente todo. Lo animado y lo inanimado. Él es Dios. Y tiene gobierno y soberanía sobre todo y sobre todos. Hasta el mismísimo enemigo. Él está en control, lo gobierna. Él es Dios. Entonces, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a ¿qué? ¿A qué? A su propósito. ¿Cuál? ¿El de nosotros o el de Él? ¿Cuál es mi propósito? Ser semejante a Cristo. Pero ¿qué pasa cuando dice que mi propósito tengo en la mente? El propósito de ser semejante a Cristo. Lo que está pasando no me gusta. Me duele mucho. No quiero que pase. A veces el propósito tiene como claro un instrumento. Cruz. A veces Dios está, hay circunstancias en la vida que están matando a ese viejo hombre, a esa vieja mujer. Está derribando altares. Está haciendo como un cincel que está martillando y martillando eso que no nos permite ser semejantes a Cristo. ¿Me hago entender? De acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció, o sea, nosotros, de antemano, también los predestinó para ser transformados. También los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. No se olvide que la finalidad de la salvación de tu vida a través del Señor Jesucristo, por la ordenanza de Dios, tiene como propósito llevarte a ser semejante a Cristo. No a ser un religioso, no a ser una religiosa, no a ser un legalista, no a ser uno que pretende ser. No, ahí es que ser. Mi esposa leyó ahorita la carta a la iglesia de la Odisea. Esa iglesia era tremenda. ¿Tremenda por qué? Porque no era ni fría ni caliente. Era una iglesia que hizo enfermar a Dios y lo puso a vomitar. Dice, porque yo los vomitaré en mi boca. Eres frío, eres caliente. Pues Él dice, yo toco a la puerta y llamo. O sea, yo te estoy llamando a que despiertes. Te estoy llamando a que tomes una decisión. ¿Eres frío o eres caliente? Porque si eres tibio, te vomitaré en mi boca. Y Él dice, si tú despiertas, yo entraré a tu vida y tendré comunión contigo. Porque dice, entraré y me sentaré a la mesa contigo. Eso es comunión. Cuando usted está en la mesa con alguien, significa que ¿qué? Que hay comunión. Cuando una familia, nadie se sienta a la mesa, significa que la familia está dividida. Porque la mesa significa unidad. Están allí sentados toda la familia, hablando, compartiendo un alimento. Eso significa unidad, comunión, compañerismo. Entonces, Dios hace posible que todas las cosas, no solo escuchen, no solamente los incidentes aislados, los que usted no se imaginó, que pasó por allá en Cali, o en Armenia, o en Pasto, o en cualquier lugar que esté, en algún momento ese acontecimiento va a afectar tu vida con un propósito. Con un propósito. Porque Dios está gobernando. Y se van a dar cuenta más adelante por qué. Dios hace posible que todas las cosas, no solo los incidentes aislados, operen para nuestro bien. Pero esto no significa que todo lo que nos pasa es bueno para nosotros. No todo lo que pasa es bueno para nosotros. Hoy hablaba con alguien en la tienda y me decía que la prima de él, o la tía de ella, la esposa de mi amigo, en el terremoto del eje cafetero, perdió todo. Vivía en un apartamento. La gente que tenía el lote, pues se había quedado el lote,
Pero cuando usted está en un apartamento, ¿qué le queda? Nada. Es propiedad horizontal, no le queda nada. Y ella anhelaba tener una casa, era su sueño tener una casa, pero pasó el terremoto, perdió todo. Pero una mujer que creía en Dios. Era esposa de un ex militar pensionado. Como ellos no tenían nada, no quedó nada, ni estaba asegurado el apartamento que hizo el ejército, les entregó una bonificación de 23 millones de pesos. Con los 23 millones de pesos compraron un lote a las afueras de Armenia. ¿Y qué cree que Dios le regaló? Una casa. Una casa que ahorita vale, el apartamento valía máximo, puede subir a 120 millones. Ahora la casa vale 500 millones. Vive en la casa que ella quería. ¿Qué hizo Dios? Hizo que ese terremoto bendijera a quién? A ella. Pero también falleció mucha gente. Hubo mucho dolor, muchas cosas. Eso es lo que vamos a aprender, cómo opera la soberanía de Dios en la providencia de las circunstancias. Pero ese dolor de muchos hizo que muchos se acercaran. Y muchos, hubo un gran avivamiento en Armenia después del terremoto. Las iglesias vivían llenas o no llenas, que vivió en Armenia. La gente no cabía en las iglesias. Fue un avivamiento, un despertar impresionante en el eje cafetero, específicamente en Armenia. Pero Armenia era una ciudad donde había muchas sectas satánicas. Prostitución, había de todo, y fue un juicio de Dios. Pero ese juicio de Dios trajo un despertar, un avivamiento para el eje cafetero con respecto a las cosas de Dios. Mire, todo lo hará ¿qué? Para bien, a los que aman al Señor. Entonces es posible que todas las cosas, no solo los incidentes aislados, operen para nuestro bien, pero esto no significa que todo lo que nos pasa es bueno. Dios decreta en su soberanía y actúa en su providencia para que se cumpla su voluntad. Escuchen, Dios actúa en su soberanía a través de su providencia para que se cumpla su voluntad. Contábamos en la clase pasada cómo Dios usó la maldad de unos hermanos para bendecir a aquel que Dios había escogido para que fuera príncipe de Egipto. Usó la maldad de los hermanos para bendecir a aquel que él había escogido para un plan y propósito. ¿Se acuerdan de José? Se ha muerto ya el papá, han regresado a Egipto, han visto lo que Dios ha hecho con su hermano José. Ellos tenían mucho miedo porque pensaron de que como se murió el papá, el hermano se iba a vengar. Mire el corazón de José, tenía todo para vengarse a sus hermanos, para hacer con ellos lo que quizás muchos de nosotros hubiésemos hecho. ¿Sabes lo que sí? Muchos de nosotros hubiéramos hecho lo que no hizo José, haríamos lo contrario. ¿Quién me ayuda con Génesis 50, 19 al 20? Génesis 50, 19 al 20. Amén. Dale, Sofía. Y le respondió José, no temáis. Le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Escucharon eso? El corazón de José era tan hermoso, a pesar de que lo que hicieron sus hermanos en contra de él, que él dijo, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? ¿Acaso yo soy el que puedo juzgarlos a ustedes? Lo que ustedes pensaron mal para contra mí, o todo lo que pensaron en contra de mí, Dios lo encaminó ¿a qué? Para bien, para ver lo que está pasando ahora. Y no solamente en un hombre, sino en un pueblo. En un pueblo. Mire cómo es Dios operando en su providencia. Usó la maldad de los hermanos. ¿Quién iba a pensar? Yo creo que usted está viendo esta película y no está viendo lo que pasó más adelante, que era el príncipe de Egipto, y ve que están vendiendo al hermano, que los hermanos le tienen bronca, que lo quieren matar y que lo venden. Pero usted antes de eso ha visto que Dios le dio un sueño. ¿Usted se imaginaría que Dios lo llevaría a donde lo tuvo que llevar? No. Uno no se imaginaría eso, porque no está dentro de nuestra mente, pero estaba en la mente de Dios. Por eso digo, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos, nuestros caminos son más altos que los cielos. Entonces, ¿por qué no confiamos en Dios si Él está en control? Si Él está controlando todo lo que está pasando en tu vida, todo lo que está pasando a tu alrededor, las personas que están a tu alrededor, Dios está controlando. Dios es soberano y el hombre es responsable de sus actos. Pero a pesar del libre albedrío que tenemos nosotros, Dios sigue siendo soberano. Providencia significa que
no solo Dios dispone una visión previa. ¿Por qué una visión previa? Porque la palabra providencia significa en griego provideo, ver previamente. O sea, conocer de antemano, haber visto las cosas antes de que pasaran. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Dios vio las cosas antes de que pasaran? ¿Qué lo conoce todo? No, hay otra cosa más importante. Porque Él ya había decretado que eso pasara. Era su voluntad. No fue porque Él sabía, entonces dispuso todo porque ya vio adelante. No, Él ya dispuso de antemano todo para que aconteciera en su tiempo, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Cuando se habla de ver previamente, no significa que como Dios sabe que va a pasar, escoge. Pero ¿qué va a pasar? Escoge. Dios ve de antemano lo que sucederá, porque así lo ha decretado, lo ha establecido. Hay un texto que dice que el Cordero de Dios que fue inmolado, ¿cuándo? Antes de la fundación de los siglos. O sea, ¿lo decretó o no lo decretó? ¿Ya había nacido algún hombre? ¿Había aparecido el pecado? Él lo decretó y todo se empezó a amarrar desde allí, el plan soberano de Dios. ¿Y se cumplió? Se cumplió. ¿Y se cumplirá todo lo que ha dicho? Claro que sí. No faltará ni una jota ni una tilde, pero que se cumple, se cumple. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Lo que se conoce como consejo de Dios es el pacto de Dios, es el decreto que Dios ha establecido, es un pacto que Dios hizo. Cuando hablamos de la providencia divina, nos referimos al hecho de que Dios provee todo lo necesario. Escuche, cuando hablamos de la provisión divina, dice que Dios provee todo lo necesario para llevar a cabo lo que ha sido decretado por Él mismo antes de la fundación del mundo. O sea, Dios se proveyó de todo para que se cumpliera su voluntad. De todo. Eso es como cuando alguien va a hacer una película, tiene el guión. ¿Quién escribió el guión? El escritor, ¿cierto? Y el escritor creó los personajes. ¿Y cómo iban a pasar los personajes? ¿Qué iban a hacer? ¿Dónde iban a estar? El diálogo, todo. ¿Quién sabía al final de la película? El director, el escritor. Porque el director es el que ejecuta el guión. ¿Me van a entender? Entonces mire que es algo así, es como si Dios fuera el director y el escritor de todo. Que Él tiene para todo, pero obviamente que algún guión es como muy pequeñito y pensar comparar a Dios con algo tan grande y sublime. Pero es algo así para que entendamos de que Dios, Él fue el que escribió todo. Y entonces, ¿quién puede cambiar el guión? Nadie. Génesis 22:7. Aquí vemos la historia de un hombre que se llama el padre de la fe, que se llama Abraham. Dios le pide algo fuerte, pero re fuerte. Génesis 22. Pero antes de que lean el 7, quiero que vean algo. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Moisés? Perdón, ¿qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? ¿Qué le dijo? Sacrificar lo que más amaba. Sacrifica lo que tanto amas. ¿Y qué era lo que tanto amaba él? ¿El perro, el gato? Su hijo. Era lo que más amaba. Porque Dios iba a probar a Abraham cuánto realmente confiaba en él. Primero que todo, cuánto lo amaba. Porque el principio más grande de obediencia es el amor. Cuando tú amas, obedeces. Cuando tú no obedeces, odias. El fracaso del amor es la desobediencia. Dios iba a probar a Abraham cuánto lo amaba. Dios sabía cuánto lo amaba. ¿Cierto que sí? Claro. Pero Abraham no sabía cuánto amaba a Dios y cuánto dispuesto estaba a obedecer. Entonces era necesario ¿qué? Llevarlo a ese nivel de fe. Era necesaria una prueba. ¿Y qué prueba? Arranca Abraham con su muchacho. Empieza la historia.
encontramos un momento donde Abraham le dice a sus siervos, le dice, espérenme aquí, yo y mi hijo, iremos y adoraremos a Dios y regresaremos. Es la primera vez que aparece la palabra adoración. Entonces la adoración va de la mano de ¿qué? De la obediencia. La adoración viene de la mano de ¿qué? De la fe. La adoración viene de la mano de ¿qué? De la confianza. ¿Me hago entender? Allí están, van caminando. Va con su muchacho, no es un niño, tiene aproximadamente entre 17 a 20 años, era un joven, y el papá tenía como 100 años. Pueden imaginarse ese cuadro, uno de 20 y uno de 100. Por eso es que el niño va cargando la leña, el hijo va cargando la leña, y es una semblanza de Jesucristo, porque lo que está mostrando es a Jesucristo allí. Abraham es el padre, Isaac es el hijo. Por eso vemos a Jesucristo en todo el Antiguo Testamento y en toda la Biblia vemos a Jesús. Por eso es que Jesús le dice a los que iban de camino a Maús, dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí y de todo lo que iba a acontecer. Aquí está Abraham. Génesis 22:7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero. ¿Para quién? Para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué digo? Dios se proveerá. ¿Para quién era el holocausto? Para Dios. Entonces él se iba a proveer para él mismo, para ese holocausto. ¿Me hago entender? Dios siempre proveerá absolutamente todo para tu prueba. Usted se imagina a Abraham buscando el cordero y no le dice Dios, no lo mate, pero ¿dónde está el cordero? Busquemos, porque tenía que haber un sacrificio. ¿Me hago entender? O sea, Dios siempre provee para la prueba. Dice el texto que Dios no nos entregará una prueba más grande de la que podamos soportar y nos dará con ella juntamente ¿qué? La salida. Ese es nuestro Dios. Entonces la prueba que tú estás viviendo, ¿será que está en control o no en control de Dios? Pero creemos que está en descontrol. ¿Por qué? Porque no pasa lo que yo quiero. Porque no veo lo que yo quiero. O sea que no estoy sosteniendo como qué. Estoy viendo, sosteniendo como veo lo visible, lo que se mueve, lo que es inconstante, lo que es cambiante. Por eso Pablo dice, no se amolden a este mundo. O sea, no vivan ni se acomoden a un mundo cambiante. ¿O el mundo no cambia? Todo el tiempo. Todo el tiempo cambia. Pero Dios no cambia. Es la inmutabilidad de Dios. Por eso hay una frase, o no sé si es una frase o una cita de la Biblia que nos dice que si cuesta mucho obedecer a las autoridades terrenales, como más al que uno no ve, ¿cierto? Correcto. Si tú no obedeces lo que ves, ¿cómo vas a obedecer lo que no ves? Aquí no estamos viendo solamente la obediencia de Abraham, sino la obediencia de su hijo también, porque claro. él no hizo nada porque Mire, yo lo ato de las manos mire, es que la fe de Abraham es la fe de Jesucristo. Jesucristo también tuvo fe como hombre y confió en su Padre y le dijo, yo te resucitaré, y él dijo, yo lo creo. Te van a matar crucificándolo, y dijo, yo creo que tú me resucitarás. Pues al final dice, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Jesús, la persona de Jesús también nos muestra que hay que tener fe, la fe de Jesús, confianza total y absolutamente obediencia total, lo que Dios ha mandado, aún hasta el momento más triste y más doloroso como una cruz. Isaac confía en su padre. Claro que sí. Mira, Flor, qué buen apunte que tú me dices allí. Mira, dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre. Mira lo que como le dicen, ¿cómo trata Isaac a su padre? Padre mío. Padre mío. Era una buena relación de padre a hijo. Muy buena. Era una relación de confianza total y absoluta, aun cuando tenga el cuchillo en la mano. Sí, porque él lo ató todo y él no dijo nada porque tenía confianza. Pregunto, ¿a Isaac se desesperó porque no había cordero? No.
No. Siguió caminando con su papá, escuchó a su padre decirle, Dios se proveerá de cordero, no se preocupe. ¿Y él qué dijo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Tal vez a lo mejor yo me pongo a buscar. No, lo que siempre hacemos nosotros. Nos desesperamos y empezamos a buscar por aquí, a buscar por allá. No, si Dios dijo, yo lo creo y Él lo hará. Eso es confianza total en su providencia, en su señorío, en su dominio, en su gobierno. La providencia divina está íntimamente relacionada con los decretos de Dios. Podríamos decir de que en sus decretos Dios trazó el plan o los planos de lo que sería el curso de todo lo creado. Dios desde que creó a Adán y Eva sabía cómo iba a terminar la historia, ¿o no? ¿Es Dios? ¿Quién le hizo los vestidos a Adán y Eva? El mismo. Dios. Que Dios sabiendo también como lo que tú dijiste, que Dios escribió, digamos, nuestro guión, nuestra historia, Él sabe cuál va a ser el final, pero aún así nos sigue amando y nos perdonó desde antes de la fundación de nosotros mismos. Qué bueno lo que dices. sabiendo que todo el tiempo Él sabe lo que vamos a hacer, sabe lo que va a pasar con nosotros, Él todo el tiempo tiene como esa compasión hacia nosotros. Correcto, mamá, porque es que Dios dice que por el puro afecto de su voluntad, en amor, nos escogió para ser hijos suyos. Por el puro afecto de su voluntad. No le importa la palabra que usa, porque le dio la gana, porque es Dios. Yo no tenía que haber hecho nada bueno, ni malo. Ya me había escogido. A pesar de lo que yo pude haber sido, Él me siguió amando. ¿Y me seguirá amando? Claro que sí, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces tiene que darme confianza a mí como creyente. Mi fe tiene que ser completamente diferente. Una fe que es como el que camina sosteniéndose, como viendo al invisible. Por medio de la providencia de Dios guía todas las cosas para llevar a cabo ese plan en la historia. Los decretos toman lugar, escuchen esto, los decretos de Dios toman lugar en la eternidad. Dios preparó de antemano, o sea, en la eternidad. Preparó una voluntad, un plan, un propósito en la eternidad. ¿Sabe cuándo toma lugar la providencia de Dios? En el lugar y en el tiempo que Dios establece. ¿Me hago entender? En el lugar y en el tiempo que Dios establece. Personas, circunstancias, eventos, dolor, pecado, caída, noches oscuras del alma. Dios está en control. Por eso es que el salmista dice: aunque ande en valle, sombras y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y qué dice el versículo primero? ¿Jehová es qué? Nada me faltará. Y entonces cuando me lleva valles de sombras y muerte, ¿dejará de ser Dios? ¿Será que me ama menos o me ama más? Me ama más. No se puede arrepentir. Dios no ama más, Dios ama igual, porque el amor de Dios no cambia. Tú no tienes que hacer nada para que te ame más. Él te ama a ti por el puro afecto de ¿qué? ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Me hago entender? ¿Sí? Ahí está toda la base del amor, Amén. que nos amó primero. Correcto. ¿Con qué sustento lo que les digo? Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Jenny, me ayuda con el texto. Primera de Pedro 1:19 al 20. 1:19 al 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Escuchó? Desde antemano había decretado que el cordero debía ser crucificado, pero dice, pero manifestado en los postreros días, o sea, en ese tiempo final, en este tiempo, porque este tiempo es el tiempo final, este tiempo, estos 2000 años es el tiempo final, es un periodo de tiempo, es un periodo de tiempo. Y dice, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por qué?
Por amor a vosotros. Por amor a vosotros se manifestó. ¿En dónde? En una cruz. Y se cumplió. Y mire, ahora ven este versículo que sigue. ¿Cómo Dios hizo que se cumpliera eso? Hechos 2:23. Esposa, Hechos 2:23. Amén. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, rendisteis y matasteis por manos del Hijo Crucificándole. ¿Escucharon eso? Dios está hablando a través de Pedro, está predicando Pedro, y dice: varones israelitas, ustedes han visto las señales y prodigios que estamos haciendo. Lo estamos haciendo en el nombre de ¿quién? De Jesús, aquel que ustedes crucificaron. Y mire lo que dice: no fue un accidente de que lo crucificaran, no fue algo que se salió del plan y propósito de Dios, era un propósito que estaba de antemano. Lo leímos ahorita ¿en dónde? En 1 Pedro 1:19, y nos volvemos a Hechos y dice: a este, a Jesucristo, entregado ¿por qué? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A Jesucristo lo crucificaron porque su Padre lo entregó para que lo crucificaran, lo permitió, usó la maldad de ellos para que se cumpliera el propósito de Dios que lo crucificaran. ¿Me hago entender? Mire cómo la providencia de Dios se está moviendo en circunstancias, en momentos, en tiempo, en lugar, en todo. ¿Será que Dios no es digno de ser adorado? ¿Será que Dios no es digno de creer, confiar y esperar en Él? Pregunto, iglesia. No los escucho. Amén. Amén. Pero una nomás creyó, dos nomás creyeron. La providencia está relacionada con los hechos soberanos de Dios. La providencia está relacionada con los hechos soberanos de Dios. Isaías 46, 9 al 10. 46. 9 al 10, María José. Isaías 46, 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Yo soy Dios, no hay otro Dios, y no hay semejante a mí. Ya no hay un solo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún Él ha hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Haré todo lo que qué? Quiero. Lo que yo quiero. ¿Y lo que Dios quiere que es bueno o malo? Los pensamientos que tienes en Bueno nosotros para son él, buenos. malo para mí. No, nunca será malo para ti. No, me refiero a que a veces Las tomamos como si fueran. Correcto. ¿Sí? No para mal. Porque no hemos entendido quién es Dios, que Él es bueno todo el tiempo. Entonces, si Dios, tú estás diciendo hoy que Dios es bueno, lo que está pasando en tu vida es bueno o es malo. Porque proviene de quién. Entonces, si Dios es bueno, ¿por qué no te deleitas en la prueba que estás viviendo? ¿Por qué no confías? ¿Por qué no te despojas de ti mismo o de ti misma y empiezas a confiar y a creer que Dios está en control? Y que lo que Él prometió, lo hará. ¿Y qué te prometió? Que seas semejante a Jesucristo. Él, todos ellos, nosotros los escogidos. Les voy a leer Deuteronomio 4:39. Deuteronomio 4:39 dice, y está hablando Moisés, dice: aprende pues hoy y reflexiona. Mire cómo empieza este texto. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Qué tremendo ese versículo, ¿cierto? Aprende hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Ese es nuestro Dios. Pero es que tenemos un concepto de Dios tan pequeño que por eso es que el Señor a veces dice, y dice en su palabra, así lo dice, que Él
hará conocer su pacto y tendrá intimidad con aquellos que tiemblan ante su palabra. ¿Tiemblas ante la palabra del Señor? No temblamos, nos reímos, nos burlamos con nuestras acciones, con nuestra desobediencia, con nuestra incredulidad. Estamos hablando de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por pura misericordia, por la gracia del Señor, no somos consumidos en nuestra desobediencia, en nuestra incredulidad, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Pero Dios es Dios, y Dios sigue siendo Dios, y seguirá siendo Dios por la eternidad. Aprende hoy pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Moisés nos habla de que Dios está en el cielo, pero que actúa también en la tierra y en su creación. Nada está fuera de las manos de Dios, nada. Hay un texto que dice que no se cae un gorrión del cielo, ni un cabello de su cabeza, si Dios no lo permite. Imagínense hasta dónde va la soberanía y el control de Dios. Que no se cae un pájaro del cielo sin que Dios lo permita, ni siquiera un cabello. A mí ya me cayó todo. O sea, Dios lo permitió, que quedara calvo. Pero es verdad, suena chistoso, pero es verdad. Daniel 4:35 dice: el hombre más poderoso de la tierra en esa época, el imperio babilónico, Nabucodonosor, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Daniel 4:35. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y se creía Dios, creía que era Dios. Ese era el pecado de Nabucodonosor. Hizo una estatua, pidió que la adoraran, y un día salió y dijo: yo soy Dios, mire todo lo que he conquistado y todo lo que he hecho. Y automáticamente se cumplió el decreto de Dios, que fuera como un animal, 7 años, caminando por la tierra como un animal. Le creció el pelo, parecía un león o un tigre, un burro, no sé qué sería, pero que parecía un animal. Y cuando después de 7 años, mire, ¿quién estaba en control de la prueba de Nabucodonosor? Dios. Él dijo que 7 años fueron, ni más ni menos. Dice que cuando se cumplieron los 7 años, alcé los ojos al cielo y me fue de vuelta mi razón. Y entonces cuando se le vuelve la razón, dice este hombre. Quiero que me acompañen a ese texto, Daniel 4:35, porque aquí hay algo importante. Daniel 4:35. Todos los habitantes en la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué hace? ¿Y cuál era el propósito de esa prueba? ¿Cuál era el propósito de la prueba de Nabucodonosor? Como él se creía a Dios y que era capaz de hacer lo que quisiera en la tierra, mire el propósito de la prueba. Tenía un propósito. Quiero que me acompañe al 32, 4:32. Y le dice: y entre los hombres te arrojarán, y como las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Ese era el propósito de la prueba: mostrarle a Nabucodonosor que él no podía gobernar nada, ni siquiera él mismo. Tú no te puedes gobernar ni siquiera tú mismo. Tú no controlas nada en tu vida, ni siquiera tu vida. Nada. Dios es el que gobierna el gobierno, o sea, el reino de los hombres, porque Él es Dios. No hay nadie más grande que Él. ¿Qué leíamos ahora? Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro Dios diferente a Dios. El único y sabio Dios es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Santo de Israel,
Es el Dios que adoramos en este lugar y es el Dios que tú tienes que adorar. Tienes que someterte y creer y confiar y obedecer en el único y sabio Dios. No podemos separar nunca los hechos providenciales de Dios con su soberanía. Dios puede gobernar y guiar en la historia el mundo porque Él es soberano. Pregunto, tu pequeño mundo, mi pequeño mundo, cada uno tiene un mundo, ¿cierto? Un pequeño mundo. Ese mundo, ¿quién lo gobierna? ¿Pero por qué lo quieres gobernar tú? ¿Por qué quieres que sean como tú quieres, cuando tú quieres y como donde quieres? No es cuando Dios dice y como Él dice, porque Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Pero eso es lo que pasa con el hombre. El hombre quiere ponerse en el lugar de Dios y quiere mejorar los resultados de Dios y quiere saber más que Dios. Queremos ser más que Dios. Dios actúa libre y determinadamente en la vida de los seres humanos para el cumplimiento de su propósito. Dios no te pide permiso a ti para meterte una prueba, te pide permiso. Hermanita Phil, ¿será que la puedo probar? Dios no le pide permiso a nadie. Él tiene un plan y propósito y es perfecto. Es perfecto. Pues el texto dice en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Entonces no siga pensando que la voluntad de Dios es como la novela Corín Tellado. Se casaron y fueron felices para siempre. Son los cuentos de hadas. Si te digo una cosa, que cuando tú confíes en Dios y te sometas a su voluntad, una cosa tengo clara, que mantendrá el gozo de su salvación latente en tu corazón todos los días, sin importar las pruebas. Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Eso tiene que fortalecer nuestra fe. ¿Y qué es lo que venció el mundo? ¿La fe en quién? En Jesucristo. Esa es la fe que vence el mundo. Esa es la fe que vence cualquier circunstancia que venga de afuera o de adentro. Ese es nuestro Dios. Dios tiene un plan y Él lo ejecuta. A veces inmediatamente. A veces pasa ¡pim! De una. A veces pasa inmediatamente. Con medios o sin medios. Dios usa medios humanos, inanimados, hasta usa mulas. No usó a la mula de Balaam para que le avisara que el ángel de Jehová estaba delante de él con una espada desenvainada y la mula hable, y él no escuchaba. Les pone a hablar hasta las mulas, hasta los burros, hasta las piedras, pero que hace su voluntad la hace. Es Dios. Los medios que utiliza para ejecutar su voluntad son variados y van desde animales hasta el hombre, incluso está pasando por Satanás. ¿Quién gobierna a Satanás? ¿Será que Satanás está fuera de control? No, está en el gobierno de Dios. Y ahorita se van a dar cuenta cómo. Incluso voy a la Biblia en este momento. Jesús está siendo tentado en el desierto. Satanás le dice: si tú te postras y me adoras, todos estos reinos que te estoy mostrando serán tuyos. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Al Señor tu Dios no tentarás y al sol no servirás. Dios no puede ser tentado. Pero hay algo muy tremendo que está pasando en la iglesia. Y mucho creyente tiene una imagen equivocada de quién es Dios y quién es el enemigo. Eso se llama dualismo. Dualismo. Es una filosofía. Se llama dualismo y les voy a explicar ahora qué es dualismo. Los medios que utiliza para ejecutar su voluntad son variados y van desde los animales hasta el hombre, pasando por Satanás. Dios usa incluso a Satanás para cumplir su santo propósito. Un ejemplo lo podemos ver en los relatos de 2 de Samuel. Quiero que me acompañen a 2 de Samuel capítulo 24 versículo 1.
Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. ¿También se acuerdan de Job? ¿A quién usó Dios para la prueba de, ¿a quién usó Dios para la prueba de Job? Usó la maldad de Satanás. Y pregunto, ¿Dios estaba en control? Hasta le dijo, hasta aquí tiene que hacerlo, no me le haga más. ¿Cierto que sí? Pero miren este texto. Segunda de Samuel 24:1. Lea por favor, el que quiere. El Señor volvió a encender en ira contra los israelitas e incitó a David contra ellos. Sí, mamita. ¿Sí está ahí? Sí, sigue. Ordenándole que hiciera un censo de Israel y Judá. Entonces el rey ordenó a Joab, jefe del ejército, que lo acompañara. ¿Escucharon eso? Quiero que me lean la Reina Valera, que tenga Reina Valera allí. Ese mismo texto. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey de Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo. Pero Bruno, solamente 21:1. Sí. ¿Ya? ¿Qué fue lo que Dios qué? Incitó. 24:1. Sí. ¿Incitó a quién? ¿A qué? A que censara al pueblo. ¿Cierto que sí? Y ahora mire ese texto paralelo para que se den cuenta. Dios incita a David. ¿Cómo lo hace? Vayan a 2 de Crónicas 21:1. 2 de Crónicas 21:1. Hermanita Yesenia. 2 de Crónicas 21:1. Primera de Crónicas 21:1, me disculpo. Primera de Crónicas 21:1. Primera de Crónicas 21:1. Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. ¿Escucharon? ¿Por qué el otro dice que Dios se levantó en contra de Israel? ¿Incitó a quién? A David para que... ¿Y por qué está diciendo que Satanás? Dios usó la maldad de Satanás para hacer eso. No fue Dios. ¿Me entienden ahí? Dios da la orden. ¿Y quién la ejecutó? Satanás. Mire cómo Dios usa también a Satanás. Pero Dios usa la maldad de Satanás, ¿para qué? ¿Para que se cumpla su propósito? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo que pasa acontece que David se sentía muy fuerte. Él decía: yo tengo un mega ejército, que venga quien entrevenga. Y entonces Moab, el general que fue a censar primero, dijo: mi señor, no haga esto. ¿Usted cómo se pone eso si su ejército no se basa en los hombres que usted tiene, sino en el Dios de Israel? Y él dijo: hágale, cénselos a cuánto ejército tengo. O sea, ¿en quién yo puedo confiar? ¿En quién está confiando David? ¿En el ejército o en Dios de los ejércitos? En el ejército, no en Jehová de los ejércitos. Esa es la prueba. ¿Me hago entender? Bueno, Dios utiliza a Satanás cuando el diablo actúa, lo hace con una motivación. ¿Cuál? Destruirnos. Claro que sí, el propósito de Satanás es destruirnos. Pero ¿qué dice la palabra? Satanás vino a robar, matar y destruir. Pero aquí vino Jesús a deshacer las obras del diablo. Y vida en abundancia. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gloria al Señor. Pero hay un dicho que dice que uno no puede pisotear a alguien. Eso es un dicho, bonita, no dice la Biblia. Sí. Amén.
Si Dios utiliza a Satanás cuando el diablo actúa, lo hace con una motivación, pero la motivación de Dios es para el mismo hecho, es muy diferente. Sabemos de que todas las cosas que acontecen vienen de Dios y por cada una de ellas Él debe ser glorificado, ¿sí o no? Mira el texto, Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él, vuelvo y le leo, presten atención, porque de Él y por Él y para Él, ¿son qué? Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Es claro o no es claro? Dios en su soberanía actúa en su providencia. En su providencia. Cuando pensamos en Dios, les voy a explicar a usted lo que es la palabra, el texto que le dije ahora, esa filosofía que ha pervertido lo que les estoy contando. Esta doctrina filosófica del dualismo explica el origen y la naturaleza del universo por la acción de dos fuerzas o dos esencias, el bien y el mal, y las ponen igualitas, ¿cierto? ¿Han visto ese simbolito del yin y el yin y el yang? Perdón, el yin y el yang. Pero es una letra pegada. Es como si fuera un equilibrio, ¿cierto? Él dice que entonces que el equilibrio del bien es el equilibrio de ¿qué? Error. Eso es mentira. Porque entonces el mal sería igual al bien de Dios. Y eso no es así. Dios es Dios y gobierna sobre el mal y está en control de todo lo que está pasando. ¿Y mi esposa? La filosofía dice que todo mal tiene algo de bien y todo bien tiene algo de mal. Correcto. Mira lo que dice. O sea, ahí está diciendo que Dios no es perfecto porque en él también mora el mal. Correcto. Dice, en todo el paganismo hay solo una religión que se puede llamar dualista. Se llama el zoroastrismo. Zoroastrismo. Ustedes le van a ver qué significa eso. Según la enseñanza de Zoroastro, que era como el líder de esa religión, el profeta de esa religión, hay dos fuerzas personales creativas del mundo. Una se llama Ahura Mazda, del honor al carro, Ahura Mazda. El espíritu bueno, así lo llamaban, el espíritu bueno, Ahura Mazda. El espíritu bueno, el creador de dioses y hombres y de todo lo que es beneficioso en la naturaleza y el guardián del orden moral. Y el mal se llamaba Angra Mainyu. El espíritu malo, el creador de los demonios y de todo lo que es perjudicial en la naturaleza y la fuente de todo mal y pecado. Él es el enemigo de Ahura Mazda e intenta subvertir el orden moral, tentando a los hombres a pecar, haciéndolos sus aliados. Este conflicto entre los dos espíritus continúa hasta el fin del mundo, y este dualismo se extiende por toda la naturaleza. Todo lo que existe pertenece a la creación de Ahura Mazda o a la de Angra Mainyu, y solo el hombre, en razón del libre albedrío, puede escoger para sí su amo, el uno o el otro. Eso es lo que dice esa religión, y muchas iglesias la han tomado. Usted elige a quién quiere, a Dios o al diablo. No, Dios te escogió, y cuando Dios te escogió, te santificó, te glorificó, te justificó, y entonces cada vez que tú eliges, ¿a quién eliges? ¿Al mal o al bien? Bien, porque en mí mora ya el bien. Hay un espíritu nuevo, un corazón nuevo para que le ame, para que le obedezca. Entonces no se trata que el enemigo, o sea, el mal es igual a Dios y que puede oponerse a Dios. ¿Será que el mal puede oponerse a Dios? No, porque Dios gobierna por encima del mal. Por eso es que el libro de Apocalipsis, ¿cuál es la esencia del Apocalipsis? Que Dios vence y los justos resplandecen con la gloria de Dios. O sea, es un libro que ya tiene el final listo. El enemigo está vencido, como usted dijo, pisoteado. Vencido en la cruz, ¿o no fue así? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que adoramos. Ya voy a terminar porque me estoy pasando ya como 5 minutos. Bueno, difícil entonces. Entonces,
para resumir y aplicar esto a nuestra vida, es esto. Si Dios no tuviera el control de todo, no podríamos confiar en Él. ¿Cierto que sí? Entonces mire por qué pasa que no confías en Dios. Porque crees que no está en control. Por eso nos descontrolamos. Porque no creemos de que Dios está en control. De que está guiando todo para su gloria y para nuestro bien. Hay remedios que saben muy malucos. Y más cuando son medidas extrañas. Díganme a mí que para tomar medidas es muy malo. Pero a ti acontece que esa bebida es tan maluca, pero es tan buena para mi organismo y me va a hacer bien. Pero no me la quiero tomar porque no me gusta. Yo quiero que sepa bueno. ¿Qué remedio sabe bueno? Ninguno. Mi viejo, todo lo que le pasó, ¿cierto? Y él no le pidió a Dios un despropósito. Correcto. ¿Por qué? Porque él había oído de Dios, pero Dios quería que no oyera más de él, sino que lo oyera. Dios no quiere que tú lo oigas más, sino que lo veas, obrando en tu prueba, mostrando de que Él es Dios y que está en gobierno, y que no hay hombre que detenga su mano, ni que se oponga a lo que Él dijo que iba a hacer. Ese es nuestro Dios. Esa es la aplicación del mensaje en nuestra vida. Esa tiene que ser una creencia y tenemos que, como empezamos el texto, sosteniéndonos como viendo al invisible. Sosteniéndonos como viendo al invisible. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo por tu bendita palabra. Yo pongo delante de ti los corazones hoy aquí presentes, mis hermanos y hermanas, jovencitas y jóvenes. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor, a entender y a reconocer de que tú estás en control, de que tú eres soberano, de que tu providencia, las circunstancias que pasan a mi alrededor tienen un propósito. Glorificar y exaltar tu nombre, porque para ti todas las cosas fueron hechas y por ti subsisten, por el poder de tu palabra. Tú sostienes todo lo visible e invisible con el poder de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en lo que tú has hablado y en lo que tú has decretado, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y ahora en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.